Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sergio Iván Prada Ríos, soy subdirector de investigación e innovación en la Fundación Valle del Lili. Hoy quiero presentarles los resultados de un estudio que publicamos en el año 2023 con una serie de investigadores a nivel internacional. El estudio se llama La inversión global en preparación para una pandemia y el COVID, asistencia para el desarrollo y gasto doméstico en salud entre el año 1990 y el año 2026. Esta es la portada del estudio. El estudio se publicó en la revista Lancet Global Health. Bueno, básicamente tuvimos dos motivaciones para hacer este estudio. La primera es que la pandemia dejó al descubierto que los países en todo el mundo, no importando si fueran países de ingresos altos, medios o bajos, no estaban preparados para afrontar una pandemia. Pero también la motivación es que probablemente esto se debía a la financiación de los sistemas de salud, es decir, a la cantidad de recursos que la sociedad está destinando a sus sistemas de salud. Entonces, con estas dos motivaciones en mente, tenemos tres objetivos en este estudio. El primero es hacer una comparación del gasto en salud global justo antes de que empezara la pandemia, es decir, en el año 2019, para saber de dónde partían los países. Dos, queríamos caracterizar la cantidad de recursos que se habían entregado o desplegado a nivel mundial para hacerle frente a la pandemia, sobre todo en los primeros 2 años, año 2020 y año 2021. Y el tercero es con algún tipo de analítica y de proyección de datos, entender un poco cuáles son esos gastos o cuáles son esas inversiones que se necesitan en el futuro para estar preparados y si llegara a suceder otra pandemia, pues tuviéramos todos los recursos disponibles para ello. La metodología que utilizamos fue básicamente reunir la mayor cantidad de datos posibles sobre gasto en salud de las diferentes fuentes que existen, en especial los reportes de la OECD y la base de datos de financiamiento del gasto en salud de la OMS. ¿Qué hicimos con eso? Se calcularon para 204 países del mundo 4 tipos de series históricas de gasto. La primera es el gasto que está financiado con recursos entregados por la asistencia internacional. El segundo es el gasto público en salud, que es ese gasto que parte de una fuente de recursos interna como los impuestos y el endeudamiento. El tercero es el gasto de bolsillo en salud, que son esos recursos que todos nosotros como ciudadanos pues usamos, es decir, cuando vamos y compramos un servicio, un medicamento o algo con dinero de nuestra billetera. Y el tercero es el gasto privado o asegurado, es ese gasto que viene de comprar un seguro que nos cubre algún tipo de servicios de salud y que ese seguro sea el que le pague a los prestadores. Y con todo esto entonces se construyen las series y luego a partir de modelos de series de tiempo se hacen proyecciones para los siguientes 4 años, es decir, desde el 2021 hasta el 2026. Bueno, ¿cuáles son los grandes resultados que encontramos en este estudio? Lo primero, y es muy impresionante, es que el gasto en salud antes de la pandemia era 160 veces más alto en los países de alto ingreso cuando se comparaba con los países de bajos ingresos. O sea, una disparidad enorme en el gasto en salud entre los países del mundo. Pero aún más preocupante es que en el año 2026, cuando hacemos las proyecciones, encontramos que este gasto va a ser 170 veces más alto. Es decir, la disparidad no solamente se mantiene, sino que se amplía. El siguiente resultado que nos pareció muy importante es que se estima, dadas todas los análisis estadísticos que se hicieron, que el gasto en salud en los países de más altos ingresos va a crecer en 1 punto porcentual del PIB.
eso es un gasto, eso es un incremento en el gasto muy importante. Pero si vemos los países de bajos y medianos ingresos, como se muestra aquí en la presentación, encontramos que ese gasto no va a subir. Y ahí vamos encontrando algunas pistas de lo que puede ser las necesidades de inversión que se necesitan. Un tercer hallazgo de este estudio es que en los países desarrollados, el gasto público es la fuente más importante de financiación de los sistemas de salud. Eso quiere decir que se moviliza la sociedad, se movilizan los impuestos, se movilizan recursos y se canalizan a través de un actor muy importante que es el gobierno. Pero si vamos a los países de bajos ingresos, encontramos que la mayor fuente de recursos para poder hacer el gasto en salud es asistencia. O sea, son recursos que reciben del exterior y dos, los gastos de bolsillo. Los gastos de bolsillo son los gastos más preocupantes porque pueden terminar empobreciendo a las personas. Si nos vamos concretamente a las proyecciones que se hicieron para Colombia, encontramos afortunadamente que según nuestras proyecciones podríamos estar en el escenario positivo en el cual el gasto general, pero sobre todo el gasto público en salud, va a crecer un punto porcentual o casi un punto porcentual. Eso es muy importante porque nos va a permitir tener una mayor preparación ante una situación de nuevo adversa no esperada como puede ser una pandemia. En esta gráfica se muestra lo que sucedió con el gasto en salud, cuya fuente era la asistencia mundial, que este es el que se dirige a los países, como les mostraba anteriormente, de más bajos ingresos. Ustedes pueden ver las últimas dos barras, muestran el incremento tan sustancial que se dio. De hecho, este incremento fue del 44% en el año 2020, en el medio de la pandemia, cuando todavía no conocíamos las vacunas, etc. Y luego creció un 8% más en el año 2021. Y finalmente, como les decía, un tercer objetivo del estudio es encontrar cuáles son esas inversiones necesarias o cuál es esa cantidad de recursos necesarias para estar preparados en caso de una eventual nueva pandemia. Hay un grupo internacional que reunió el Banco Mundial con expertos de los 20 países más ricos del mundo, junto con expertos de la OMS, para hacer un poco esos análisis. Y esos análisis encontraron que hoy Colombia tiene un gasto promedio del gobierno de $376. Se proyecta que sean $479. Y según este grupo, el gasto necesario para estar preparado en estos años es de $438. Quiere decir que Colombia, si es capaz de crecer un punto porcentual en gasto, un punto porcentual del PIB en gasto público en salud, podría estar preparado para una próxima pandemia. Bueno, esto es lo que acabo de mencionar. Entonces, las conclusiones grandes de este estudio son tres. La primera es que la asistencia para el desarrollo, para financiar programas de salud en los países pobres no ha sido priorizada. Lo que vemos, dados los datos históricos, es un comportamiento cíclico en el cual cuando viene algún problema, hay pánico, se canalizan más recursos hacia estos países, pero cuando pasa el pánico se retiran esos recursos de esos países. Ese no es un buen comportamiento porque no nos deja prepararnos, sino que nos convierte más bien en una sociedad que es reactiva y no que es proactiva. Otra conclusión del estudio es que si no se priorizan los recursos para estar preparados para estas pandemias, la próxima pandemia podrá tener un costo en vidas y sobre todo también en dinero muy alto. Mientras el SARS nos costó unos $40 billones, el COVID
según las últimas estimaciones, le pudo haber costado al mundo 13,8 trillones de dólares. Y finalmente, esta conclusión de cómo podríamos estar preparados, cuántos recursos, cuánto dinero necesitamos invertir para estar preparado, que nos dice que los países en los próximos 4 años deberían al menos crecer 1 punto porcentual del PIB de su gasto en salud como porcentaje del PIB, que creemos es un esfuerzo que vale la pena dar para que tengamos sistemas de salud más robustos y un globo, digamos, un planeta que esté más preparado y no tenga que asumir estos costos ni en vidas ni en recursos. Muchas gracias.